Hola a todos y bienvenidos a Ecoconversatorio, PMA y Contingencia en Acción. Soy Pierre Vargas y junto a mi colega Camila Sastre los acompañaremos hoy en este diálogo entre expertos. Nuestro propósito, desglosar los planes de manejo ambiental y los planes de contingencia, desde sus bases legales hasta un caso real de campo. Exacto, Pierre. Tendremos aportes de 10 especialistas distribuidos en 3 segmentos más el cierre. Comencemos. Primero, definamos el Plan de Manejo Ambiental o PMA. Camila, ¿por qué es vital entender su marco normativo antes de ver las aplicaciones prácticas? Es importante entenderlo porque el Plan de Manejo Ambiental no es un documento aislado. Es un mandato legal que organiza cada etapa de un proyecto con impacto. Ahora sí, vamos a entrar en detalle. ¿Qué es un plan de manejo ambiental y qué lo compone? Vamos a desglosarlo de manera más sencilla para quienes no trabajan directamente con el área ambiental. El PMA es, en esencia, un conjunto estructurado de medidas: prevención, mitigación, corrección y compensación. Esto nace de un estudio de impacto ambiental. El EIA es un documento técnico que analiza cómo un proyecto afecta lo abiótico, corresponde al suelo, al agua y al aire; lo biótico, la flora y la fauna; lo socioeconómico, las comunidades. A partir de allí se diseñan protocolos específicos. Por ejemplo, para un derrame de sustancias, la mitigación puede incluir barreras flotantes, y para la compensación, la restauración de un área degradada. Gracias, Alejandra, por tu aporte. Desde el punto de vista jurídico, también conviene recordar que en el decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.2.3.1.1, se define al plan de manejo ambiental como un conjunto detallado de medidas y de actividades. Esto significa que cada protocolo, evacuación, control de incendios, simulacros, va a tener un respaldo legal explícito, y este siempre debe quedar registrado en un anexo que hace parte de la licencia ambiental. Bueno, como aporte, debo decir que desde el lado legal, la ley 99 de 1993 creó el SINA, que es la sigla de Sistema Nacional Ambiental. Digamos que este SINA obliga a que todo proyecto con impacto debe contar con un PMA dentro de su licencia ambiental. Ya después, el decreto 1076 del 2015 estableció los requisitos de por ejemplo, definir amenazas, como por ejemplo erosiones, incendios, vulnerabilidades en zonas frágiles. También como requisito, por ejemplo, está establecer roles y cadenas de mando. Y también, por ejemplo, se exige que se deben programar simulacros y capacitaciones. Muy bien, Johnny. Camila, tú nos comentabas algo sobre qué pasa si falta un protocolo en el PMA, ¿no? Así es, Pierre. En la Ley 99 de 1993 no solamente se crea el SINA, sino que en su artículo 57 obliga a integrar el plan de manejo ambiental dentro del estudio de impacto ambiental. En la práctica, esto implicaría que si el ANLA detecta un protocolo faltante, por ejemplo, un plan de abandono, puede detener el avance del proyecto hasta que se lleve a cabo la corrección del mismo. Muy válido, Johnny y Camila. Así evitamos discrepancias entre el documento técnico y los requisitos legales. ¿Qué nos pueden decir acerca de la etapa de identificación? Claro, Pierre. Durante la etapa de identificación realizamos un inventario detallado de los riesgos presentes en el área de estudio. Clasificamos los riesgos en 3 categorías: abióticos, como la calidad del agua, analizando parámetros como pH y sólidos disueltos, y la calidad del aire, por ejemplo, niveles de material particulado. Los bióticos consideramos la presencia de hábitats críticos y especies endémicas. En la parte de los socioeconómicos, incluyendo fuentes de ingreso local y zonas de hábitat humano. Este enfoque nos permitirá establecer protocolos específicos para cada tipo de amenaza. Por ejemplo, si identificamos alta turbiedad en cuerpos de agua,
Implementamos un protocolo de monitoreo diario con sensores in situ para controlar y mitigar el impacto a tiempo. Muy claro, Jessica. Y Alejandra, ¿cómo pasamos de ese inventario a un sistema de monitoreo eficaz? Claro que sí. Usamos principalmente dos herramientas de monitoreo, que incluyen matriz de impacto, donde conocemos las actividades, un ejemplo, excavación y vertimiento, con parámetros como intensidad, que puede ser leve o catastrófico, extensión local o regional, la persistencia temporal o permanente y su reversibilidad. También tenemos indicadores cuantitativos como caudal de vertimiento, concentraciones de metales y índices de biodiversidad. Esa matriz suena poderosa, Alejandra. Johnny, ¿y entonces qué rol juegan los recursos humanos y técnicos en todo esto? Bueno, compañero, sobre los roles y los recursos, digamos que un PMA, digamos, bien armado, debe tener presente, digamos, un equipo técnico conformado por un ingeniero ambiental, también por un biólogo, también por un químico analista. Debe contar con unos insumos como kits de muestreo, estas cámaras que se utilizan mucho, estas cámaras trampa, y unos drones de vigilancia como apoyo. También debe tener, digamos, comunicaciones de emergencia, digamos, líneas directas, radios VHF, celular de reserva, y sistemas de alarma sonora y, digamos, protocolos de alerta a la comunidad, pues según los niveles de gravedad de las situaciones. Perfecto. Jessica, ¿qué opinas de involucrar a la comunidad en este engranaje técnico? Claro, Camila, la participación comunitaria es muy importante. No es un complemento, sino un componente estratégico dentro de cualquier proceso ambiental. La integramos de manera estructurada mediante mesas de diálogo con líderes locales, lo cual pues nos va a permitir construir confianza y recoger conocimientos del territorio, mediante mecanismos de reporte ciudadano como aplicaciones móviles o buzones físicos que empoderan a la comunidad para alertar sobre anomalías ambientales, mediante procesos de educación ambiental como talleres de primeros auxilios ecológicos donde los vecinos aprenden, por ejemplo, a contener un derrame menor usando absorbentes naturales. Este enfoque fortalece a la comunidad, mejorando la respuesta temprana ante riesgos. Jessica mencionó la participación comunitaria, pero ojo, en el decreto 2041 del 2014 se establece también la obligación de mantener un registro de actas de compromiso con vecinos. Esto se convierte en una prueba legal de consulta previa y de buen diálogo, que es un requisito indispensable para la aprobación final de la licencia. Perfecto, Camila. Así cerramos entonces el círculo entre técnica, comunidad y norma. Pero un momento, no debemos dejar de lado el plan de abandono y restauración que define cómo cerrar el proyecto por medio de la metodología de revegetación, que es selección de especies nativas, sustratos adecuados, y el monitoreo post-cierre. Muestreo semestral durante 5 años con el debido registro fotográfico y el análisis del suelo para medir su recuperación. Bueno, también hay que tener en cuenta que un PMA robusto también, digamos, fija un programa de capacitación continua, es decir, al menos una vez al año, simulacros que deben ser obligatorios, con rotación en los roles. También en la actualización de los protocolos cada vez que la normativa cambie o tras un incidente real. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Ok, en resumen, un buen plan de manejo ambiental debe cumplir con 5 elementos fundamentales para ser efectivo y sostenible. Un basamento legal claro, el cual pues nos va a garantizar el cumplimiento normativo y respalde cada acción del plan. Un diagnóstico técnico detallado, el cual nos identifique los riesgos y características específicas del entorno. Un protocolos operativos medibles que permitan evaluar el desempeño ambiental y hacer ajustes cuando sea necesario. Como cuarto, una participación activa de la comunidad para incorporar el conocimiento local y fortalecer la corresponsabilidad. Y por último, un plan de cierre y seguimiento a largo plazo,
que asegure la sostenibilidad del territorio incluso después de finalizar las actividades. Estos enfoques nos va a permitir no solamente mitigar los impactos, sino que también generar valor social y ambiental. En este punto quiero agradecerles a todos por su participación. Aquí ya podemos tener una visión más completa de lo que es diseñar y ejecutar un plan de manejo ambiental. Ahora podemos pasar a ver cómo el plan de contingencia interviene cuando algo no sale como lo teníamos previsto. Ahora, en este segmento, hablaremos acerca de los planes de contingencia y a continuación, acerca de un caso real en la hidroeléctrica del Guaviare. Entonces empecemos. Primero, ¿qué diferencia un plan de contingencia de un PMA, Jenny? Bien, un plan de contingencia ambiental es ese conjunto de respuestas rápidas que diseñamos para cuando las medidas preventivas fallan o el riesgo se desborda. Diferencia clave: el PMA diseña cómo evitar el problema. La contingencia define qué hacer si ocurre. Por ejemplo, si un sismo provoca la rotura de una tubería de químico, el plan de contingencia detalla pasos inmediatos, como por ejemplo sellar la fuga, aislar la zona y neutralizar los residuos. Suena crítico. Francia, en esa emergencia, ¿quién toma la batuta y coordina? Bueno, Pierre, mira, en estos escenarios se necesita un equipo de respuestas con roles claros y definidos. Por ejemplo, los líderes de incidentes son aquellos que toman las decisiones críticas y pues coordinan. También están los oficiales de seguridad, que son los que verifican que el personal use los EPP, los equipos de protección personal, tales como casco, los guantes, las botas dieléctricas. También están los comunicadores, que son aquellos pues, que van a alertar a la comunidad y a las autoridades, por ejemplo, pues mediante mensajería masiva o redes sociales. Los especialistas técnicos, como los biólogos o ingenieros, que evalúan aquellos daños ecológicos y proponen remediación. Jenny, cuéntanos por favor, ¿qué equipo específico es el que llevan al sitio para contener un vertido en el agua? Los protocolos operativos incluyen boas de contención, en este caso corresponden a barreras flotantes que retienen derrames en agua. Incluye pues skimmers, que son equipos que extraen sustancias flotantes del agua para asegurar el proceso de recuperación. Neutralizantes, que son reactivos químicos para mitigar efectos como acidez o alcalinidad extrema. Checklist de verificación en cada camión de respuesta, mangueras, absorbentes, bombas portátiles y botes salvavidas. Entiendo. Entonces, Francia, ¿cómo nos aseguramos de que todos sepan usar ese equipo cuando la alarma suena? Bueno, en estos casos, la comunicación debe ser eficaz e instantánea. Por ejemplo, tener radios VHF, UHF con canales de emergencia preestablecidos, contar con sirenas acústicas con por lo menos alcance mínimo de 500 metros pues, para la evacuación del personal. También pues alarmas con apps móviles que detectan georreferenciación de incidentes y pues estas van a enviar notificaciones push a aquellos supervisores. Además, tras la respuesta inicial viene el After Action Review, documentar cronológicamente quién hizo, qué y cuándo. Identificar cuellos de botella, por ejemplo, si tardamos más de 15 minutos en sellar la válvula. Ajustar el plan, por ejemplo, falta señalización, el elemento de protección personal es adecuado. Pero para que esto no suene tanto a teoría, ¿qué hacemos? Realizamos simulacros con la comunidad y bomberos.
por lo menos una vez al año, en donde se busca recrear pues una escena, podría ser pues un derrame real, pues se sigue un guión, lo que se busca pues medir esos tiempos de respuesta. Al final compartimos un reporte público pues para generar confianza y retroalimentación ciudadana. Excelente, Francia. Ahora vamos a ver cómo todo esto cobra vida en la modificación del plan de manejo ambiental de la central hidroeléctrica del Guavio. Natalie, ¿qué nos puedes contar tú del proyecto? Claro, Camila. El proyecto de Enel buscó construir una nueva bocatoma, que es una estructura que capta el agua del embalse y también túneles de toma. Así se evita que sedimentos como arena y limo obstruyan la turbina. Pierre, ¿podrías explicarnos un poco cuáles fueron esos permisos ambientales requeridos para dar inicio al proyecto? Bueno, Camila, para ello primero se tramitaron permisos ante la AMLA, que pues, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para captación de agua, vertimientos y aprovechamiento forestal. La AMLA también verifica cada etapa con visitas técnicas y exige informes trimestrales. A eso sumamos que el alcance incluyó definir zonas de disposición de material de excavación o ZODME, que son áreas específicas en cantera, batatas y al pie de presa, donde depositamos rocas y tierra, evitando así afectaciones a ríos o zonas agrícolas. Y además se diseñó el PMA junto con el PSM, que es el Plan de Seguimiento y Monitoreo, donde se asigna un muestreo mensual de calidad de agua para parámetros como pH, turbidez, metales pesados, entre otros, y un conteo de especies indicador. Además también se tiene el PGRD, que es el Plan de Gestión del Riesgo y Desastres, donde se contemplan escenarios de falla en túneles y válvulas, con rutas de evacuación interna y puntos de reunión. Natalie, cuéntanos un poco sobre la metodología de evaluación de impactos. ¿Cómo se puede llegar a hacer esa comparación entre el sin proyecto versus el con proyecto? La metodología de evaluación usó dos escenarios: sin proyección, con una proyección de sedimentación actual, y con proyección, mostrando una reducción en el 85% de sedimentos. La matriz de interacción cruzó actividades de excavación y transporte con parámetros como intensidad leve, catastrófico y extensión local y regional con persistencia de días, años y reversibilidad. Y además no olvidemos la compensación ecológica, donde se destinó al menos un 1% del costo total a restauración ecológica, sobre todo para reforestación de hasta 10 hectáreas con especies nativas y creación de humedales artificiales para la conservación de aves. Interesante. Y Natalie, ¿cómo se plasmó esto en un cronograma de trabajo? El cronograma tiene 4 fases. La fase de preconstrucción, que comprende de febrero a abril del 2024, que comprende estudios topográficos y geotécnicos. La fase de construcción, que va de mayo del 2024 a diciembre del 2025, que es para la bocatoma y los túneles. La fase de operación va de enero a junio del 2026 y comprende lo que son pruebas funcionales y simulacros. Y finalmente la fase de desmantelamiento, que va hasta julio del 2026, donde se hará el retiro del campamento y la restauración paisajística. ¡Qué planificación tan impresionante! Ahora hablemos un poco del presupuesto, Natalie. El presupuesto alcanza los 200.000 millones de pesos, distribuidos en el 40% obras subterráneas, el 25% PMA y monitoreo, 20% para ZODME y el 15% para la concretera y logística. Con este caso vemos entonces cómo un PMA y un plan de contingencia bien articulados garantizan seguridad, cumplimiento normativo y resiliencia ambiental. Entonces ahora en el siguiente bloque vamos a tratar de integrar todo y vamos a discutir los retos y las recomendaciones. Claro que sí, Pierre. Demos entonces inicio al próximo segmento. Vamos a hablar, como tú decías, de la integración, los desafíos y las recomendaciones, de cómo podemos fusionar el plan de manejo ambiental con un plan de contingencia en un solo sistema operativo y a qué retos nos vamos a enfrentar. Bueno, digamos que para integrar ambos instrumentos
proponemos un sistema de gestión ambiental integrado y este es basado en el ciclo PHBA, donde digamos en el planificar podemos definir los objetivos comunes. Por ejemplo, que podemos proponer vamos a reducir las emisiones en un porcentaje, un 10, un 20%, y digamos vamos a que los tiempos de respuesta en las emergencias sea 20-30 minutos. En el hacer, digamos que ahí nosotros ya podemos ejecutar los protocolos de manejo ambiental como los de contingencia en simulacros y también aplicados a operaciones reales. Digamos que ese sería lo ideal. En el verificar usamos, digamos, los indicadores más importantes o indicadores claves de desempeño, como número, por ejemplo, de no conformidades ambientales y tiempo promedio de la contención. Y en el actuar, digamos que ajustamos los planes según los resultados obtenidos después de todo lo anterior. Entonces, digamos que este enfoque nos evita duplicar esfuerzos y nos puede garantizar que cada lección del plan de contingencia alimente al PMA y viceversa, compañeros. Perfecto, Johnny. Un gran desafío suele ser la comunicación entre áreas. Jessica, ¿qué sugerencias tienes para esto? Pregunta Pierre. Efectivamente, uno de los grandes desafíos es la comunicación entre áreas. En mi experiencia, un problema frecuente es que el equipo ambiental suele trabajar de manera aislada del equipo de operaciones, lo que puede generar descoordinación o retrasos en la ejecución del plan de manejo ambiental. Para mejorar esta articulación, propongo 2 herramientas clave, como primero, un tablero descentralizado, ya sea físico en sala de control o digital en plataformas compartidas, el cual permita visualizar en tiempo real los avances del plan de manejo ambiental y los reportes de contingencias. Esto facilita el seguimiento y mantiene a todos los equipos informados de manera simultánea. Segundo, la implementación de una matriz RACI para definir con claridad los roles y responsabilidades en cada fase del proyecto. Responsable, por ejemplo, el ingeniero de muestreo que ejecuta la acción; acontable, el jefe de proyecto quien responde por los resultados; Consultec, el comité ambiental que aporta criterios técnicos; Informed, la comunicación local que debe estar enterada de los procesos que la afectan. Estas herramientas nos van a ayudar a reducir la confusión, mejorar la colaboración entre áreas y acelerar la toma de decisiones clave en momentos críticos. Muy claro. Ahora, Angélica, desde la ANLA, ¿qué buscan exactamente en los informes de seguimiento? Claro, Camila. Desde la perspectiva regulatoria, la ANLA exige evidencia de esta integración en los informes de seguimiento. Cada reporte anual debe mostrar cómo se ha realizado simulacros combinados, por ejemplo, una evacuación simulada tras un derrame. Además, es vital demostrar que las medidas correctivas propuestas en un incidente real se incorporan al EIA y al PMA, actualizando sus anexos técnicos y presupuestarios. Un tip muy práctico es adjuntar un anexo comparativo antes y después en cada entrega para ilustrar esas mejoras. Gran punto. Natalia, cuéntanos cómo se puede convertir toda esta información técnica en métricas que sean un poco más fáciles de entender. Pues yo podría proponer en el módulo de seguimiento post-licencia, pues implemento un balance scorecard ambiental adaptado al sector. Uno puede ser el de finanzas, costos de no conformidades versus ahorro de mitigación. 2, de clientes o comunidad, del número de quejas versus la velocidad de respuesta. 3, de procesos internos, del porcentaje de protocolos actualizados anual. 4, del aprendizaje y crecimiento de horas de capacitación por empleado. Y así convertimos los datos técnicos en métricas fáciles de interpretar por directivos y por vecinos. Gran herramienta. Johnny, háblanos un poco de los umbrales de alerta.
cuéntanos qué criterios se deben considerar para poder definirlos. Bueno, digamos que para el desafío de la definición de umbrales de alerta, por ejemplo, en la calidad del agua un pH fuera de 6,5, 8,5, o sea, esto activa contingencia y hay que notificarlo al ANLA. Seguido, pues digamos, hay que calibrar sensores y definir claramente en el protocolo cuáles son esos parámetros: sólidos, totales, turbidez, que disparan acciones, desde el muestreo adicional hasta, digamos, un cese de actividades. Toca parar la actividad, se para. Aquí es importante, pues, yo recomiendo las tablas de decisión tipo semáforo, verde, amarillo, rojo, porque esto nos sirve para guiar al operador in situ. Muy práctico. Y en proyectos pequeños con pocos recursos, ¿qué otras opciones tenemos, Jessica? Ok, cuando se trata de proyectos pequeños con recursos limitados, la clave está en la colaboración y el uso inteligente de lo disponible. Una opción muy efectiva es de formar redes colaborativas con actores locales como ONGs, universidades o incluso los cuerpos de bomberos, para compartir recursos como equipos de monitoreo, brigadas o herramientas de comunicación. También se pueden establecer acuerdos de intercambio de datos. Por ejemplo, nosotros facilitamos información ambiental como calidad del aire y a cambio otras instituciones nos apoyan con tecnologías como drones o equipos de radio. Este tipo de alianzas no solo nos reduce los costos operativos, sino que además fortalece la resiliencia comunitaria, nos promueve una gestión ambiental más participativa y, obviamente, sostenible. Genial. Angélica, para animar un poco la discusión, ¿conoces algún caso exitoso? Claro, Pierre, imagínate que te tengo un caso exitoso acerca de una compañía de telecomunicaciones que implementó un sistema de gestión ambiental y redujo un 40% sus tiempos de respuesta, integrando sus protocolos de contingencia con el plan de manejo ambiental. Pero eso no es todo. Usaron una plataforma digital para monitorear en vivo valores de emisiones y en paralelo activar alertas de derrame. Y como resultado, pues se obtuvieron menos multas y mayor confianza de la comunidad. ¡Fantástico! Natalia, para cerrar este bloque de recomendaciones, ¿qué sugerencias finales tienes? Para cerrar mis recomendaciones, revisar normativas cada 2 años, no solo las ambientales, sino también las de salud y seguridad ocupacional, pues hay solapamientos. Invertir en formación continua, en cursos de actualización de normativas y nuevas tecnologías. Fomentar la cultura preventiva, celebrando cada año una semana verde con simulacros y charlas en comunidad. Es un excelente balance, Natalia. Acá no solamente hemos recorrido la integración técnica y legal, sino que también hemos profundizado en casos concretos y en consejos aplicables. Estamos conectando la teoría y la práctica de una manera mucho más clara. Para el cierre, sumaremos una pregunta clave. ¿Qué consejo práctico le darían a un proyecto que inicia hoy? Recuerden, prevenir siempre será más barato que reparar. Hemos llegado al final. Ha sido un episodio más que nos deja reflexiones y aprendizajes. Gracias a todos por sus valiosos aportes y por supuesto a nuestra audiencia por acompañarnos en Eco Conversatorio. Nos encontraremos en un próximo episodio. Hasta la próxima.